Estamos en contacto con María Laura Tornay. El 24 de marzo, una fecha muy cara para lo que significa la historia de nuestro país, por la persecución, por los presos políticos, los desaparecidos, y nos parecía importante darle este valor simbólico, lo que significó para muchos de nosotros, para nuestra familia, para nuestra generación, principalmente porque los jóvenes quizás no hayan vivido esa situación y queremos que no se transforme en un día feriado, un día que sea un feriado puente, sino darle realmente la significación que se merece. Y en este sentido te estamos convocando a vos, María Laura, para que desde el compromiso que sabemos que tenés, nos pinte un panorama de qué significó este 24 de marzo del año 1976. Bueno, hola, muchas gracias. Eh, eh, bueno, el 24 de marzo como conmemoración es una fecha que quienes hemos sufrido directamente la persecución y la política terrorista del Estado argentino a partir de ese momento nos es muy significativa porque nosotros el 24 de marzo lo que hacemos es repudiar el inicio de un gobierno antipopular, dictatorial, anticonstitucional, violento y violatorio de los derechos humanos y de los derechos políticos, que terminó de implementar una política represiva que venía ya teniendo lugar en los años precedentes, pero lo llevó a una escala y a una repercusión y a una significación inigualables. Y el 24 de marzo entonces se inaugura un gobierno que hizo uso del terror para silenciar una movilización política, cultural, popular que tenía como proyecto un país distinto, eh, con otro tipo de política económica, con otro criterio de distribución de la riqueza, y sin duda la aplicación del terrorismo de Estado tuvo como finalidad aniquilar ese proyecto alternativo, desarmar ese proyecto, desarticular a los distintos actores, desde políticos a sindicales, a artísticos, a estudiantiles que habían logrado una muy inmensa movilización en los años previos, una muy inmensa concientización acerca de la situación dependiente de Argentina y de América Latina, de la necesidad de transformaciones radicales, profundas, y de la posibilidad de hacer eso en una economía que tenía a su vez muchas mayores posibilidades de una economía y una sociedad, ¿no? Que tenía muchas mayores posibilidades de terminar con los problemas que había entonces. Cuando hoy nosotros recordamos la fecha, lo que recordamos es cómo se interrumpió ese proceso de concientización, de movilización, de puesta en práctica de derechos políticos y sociales, cómo se interrumpió eso de una manera violenta, con muy fuertes consecuencias para el país, que algunos las sufrimos en forma más directa, personal, familiar, y otros, todos, digamos, lo sufrieron en cuanto a consecuencias de orden más general, que hacen a la vida cotidiana, que a lo mejor no hace a la vida familiar, íntima, personal, pero sí hace a cómo uno vive, cómo uno puede proyectar o no en el propio país, a qué desarrollo tiene la ciencia, a qué ha pasado con la educación, todo eso ha tenido sus consecuencias. Entonces, eh, pensar el 24 de marzo es pensar cómo podría haber sido distinta Argentina, y cómo muchos de los problemas que tenemos se originan con la interrupción de ese proceso democrático. Sí, pensar que es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, algo que muchos organismos de derechos humanos han peleado y siguen peleando justamente para el juicio y castigo de aquellos que fueron responsables. Pero también tenemos que pensar que en Latinoamérica hubo la experiencia de Chile con un gobierno popular, un gobierno progresista, también lo que pasó
en Uruguay, en lo que pasó en Brasil. Es decir, el operativo Cóndor y las políticas dictadas por la doctrina de seguridad nacional se implementaron en función de ser países dependientes del sistema económico de los Estados Unidos principalmente, y esa escuela de las Américas donde los militares se formaban y se adoctrinaban para reprimir a su propio pueblo. También tenemos que decirlo. Sí, 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 claro. Lo que pasó en Argentina a partir del 76 o del 75, en realidad pensemos que la represión, la aplicación de una escalada represiva y de planes de estabilización y ajuste económico empezaron en 1975, incluso en 1974 en Argentina. En el 76, por supuesto que eso pasó a una escala y a una entre sistematización y violencia mucho mayor, ¿no? Con consecuencias mucho más drásticas todavía, pero había empezado antes porque también antes había empezado esa movilización y esa transformación o ese desarrollo de alternativas políticas en América Latina. No es una casualidad que las dictaduras tuvieran lugar en América Latina más o menos en los mismos años, que duraran hasta inicios de los años 80 en muchos países, articularan inclusive sus aparatos o estructuras represivas los gobiernos dictatoriales de países vecinos para conseguir desarticular a las organizaciones políticas y armadas que formaban parte, que no eran las únicas en realidad que protagonizaban esa movilización o ese protagonismo social, popular, eran unas de las distintas formas de organización social que llevaban adelante, digamos, las proclamas. La represión vino a desarticular todo. En América Latina, con distintas, con variantes y tiempos diferentes según los países, pero también en forma articulada, y vino a desarmar todo, tanto a las organizaciones que habían optado por la vía armada, que en los años finales de los 60, principios de los 70, se presentaba como una alternativa considerada legítima por muchos actores políticos de la época, como a las otras agrupaciones, organizaciones que no optando por la vía armada, no obstante, pensaban también formas de transformación, de cambio revolucionario, de cambio radical de la organización política y de la distribución de la riqueza. Sabes que, María Laura, no sé si compartís, porque los mismos grupos económicos que fueron el sostén de los militares, digamos, porque los militares fueron el brazo armado de una élite económica y una élite de la sociedad argentina, y muchas veces esto lo podemos ver también con lo que nos pasa hoy, ¿no? Y, por ejemplo, lo que pasó con la muerte del dueño del ingenio Ledesma, ¿no? Durante 40 años se lo quiso juzgar, y bueno, la complicidad del poder civil, el poder judicial, no permitieron llegar a la verdad y justamente a castigar a aquellos que fueron partícipes también de esta colaboración con la dictadura. Sí, la dictadura fue, por eso la llamamos una dictadura cívico-militar, porque, es decir, si bien el actor militar, las Fuerzas Armadas, fueron quienes tomaron el poder del Estado en 1976, el 24 de marzo, se distribuyeron las áreas de gobierno entre ellas, de todas maneras también intervinieron otros sectores, además de el consenso que tuvo la dictadura en un sector de la sociedad, aquel que veía más amenazada su posición frente al avance de sectores izquierdistas o sectores revolucionarios o discursos de reivindicación de derechos sociales, también, además de ese consenso, ¿no? Digo, en ciertos sectores de la sociedad, no hay duda que hubo grupos profesionales y grupos empresarios, sobre todo grupos empresarios que tuvieron mucha participación, se reunieron con los militares antes del golpe, participaron de las cámaras y de las negociaciones en función de las medidas económicas del primer y principal ministro de la dictadura, que fue Martínez de Oz, y
También tuvo la complicidad de otras instituciones, perdón que me interrumpa, pero también la iglesia jugó un papel importante, un sector de la iglesia que también colaboró con la dictadura y creo que también esto también hay que decirlo, ¿no? No esto creo que forma parte de la verdad, ¿no? De todo este análisis que hacemos. Y para ir sí, cerrando, yo, porque creo que tenemos hijos que no han vivido esa instancia. ¿Cómo se le enseña a nuestros hijos, digamos, del valor de la democracia y el valor de las instituciones y repetir errores que nos costaron tan caros con una sociedad, lo que significó la dictadura y la represión de aquellos años? sí. Bueno, siempre es un desafío cómo pensar esa transmisión a las nuevas generaciones y a su vez para quienes hemos tenido esta repercusión, esta experiencia propia y repercusión en la propia familia, transmitir la experiencia es un desafío porque uno lo siente como un deber personal, como un criterio que quiere transmitir. Y no solamente a los propios hijos, a todos los jóvenes. El repudio hacia la dictadura no puede ser una reivindicación, no debe ser una reivindicación que solamente algunos grupos políticos puedan tener, o algunos grupos culturales, o organismos, u organizaciones sociales. El repudio a la dictadura tiene que ser necesariamente, así como la reivindicación de la independencia lo es en los actos del 9 de julio, tiene que ser un repudio de convencimiento general de todos. Nosotros no tenemos que hablar, explicar, convencer a todos nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a la gente en general, acerca de que no puede ser la tarea, digamos, la preocupación de algunos y la despreocupación de otros, el rechazo hacia lo que sucedió en la dictadura, las violaciones a mujeres, los secuestros de personas, de varones y mujeres en general, la apropiación de niños, el robo económico, de ninguna manera puede ser un asunto que sea repudiado, ¿no? Y denunciado por algunos. Nos ofendió a toda la sociedad argentina. Toda la sociedad argentina tenemos que ser conscientes de que la dictadura fue perjudicial para todos o para las grandes mayorías de nuestro país. Y entonces tiene que ser un discurso de repudio, de recuerdo, de no banalización, tampoco de no sectorización, que tiene que ser un reclamo y un repudio de toda la sociedad. Sí, un valor de toda la sociedad, el valor de los derechos humanos y el valor de lo que son las instituciones democráticas. Creo que eso en definitiva. Y creo que esta charla, digamos, me parecía importante porque hay jóvenes que no dimensionan esto y creo que es deber nuestro, los comunicadores, los docentes y aquellos que pensamos que una sociedad se puede construir desde la educación, me parece que es fundamental. Sí, estoy de acuerdo. María Laura, Bueno, te agradezco tu tiempo, tu buena predisposición y seguramente seguiremos charlando en otra oportunidad. Muchas gracias. bueno, muchas gracias.